22 centígrados en la ciudad de Quito. Mandarles un abrazo. Comenzamos semana. María Mercedes, buen día. Buen inicio de semana para ti, Robert, y todos quienes nos sintonizan, nos acompañan desde sus hogares. Nosotros listos con la información. Empezamos festivos de esta semana. Enviando yo también un abrazo a la Adri. Ya le abracé, también ayer le escribí, entonces estamos festejando la vida, ¿no? Y toda la semana. Y a todos los compañeros del Ecuador. Y a todo el mes a la mamá. Este es el mes de mamá. El mes de mamá, así ¿Se festejó mamá? Es una bendición, claro que sí. Sí. Comimos tanto que ya quería que empiece la semana ya. Muy bien, arrancamos con buena energía, hace frío, Maurito Valencia acaba de llegar también, así que mandarles abrazo a todos, mucho para contarles, fin de semana movidito. Movidito en la información, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, a través de sus cuentas personales, publicó una entrevista en la que se refiere a varios temas como su juicio político en la Asamblea Nacional. Los intentos también de los grupos criminales para eliminarla y las acciones llevadas a cabo por institución, el caso de ella, en el marco de la lucha contra el narcoterrorismo. Así que aquí repasemos los puntos más destacados de la intervención de la fiscal. En una entrevista publicada en sus canales oficiales, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, compartió varias reflexiones sobre su trabajo y vida personal al mando de la máxima entidad de justicia del Estado. Salazar señaló que debido a las investigaciones llevadas a cabo por su oficina, su cabeza tiene precio. Creo que es momento que el país sepa que cuando asesinaron a Fernando Villavicencio, el contrato no era para una persona, éramos dos. A él lo asesinaron y creo que tratan de cumplir ese acuerdo. La fiscal también mencionó que su presencia resultaría incómoda para varios sectores de la narcopolítica y el crimen organizado en Ecuador. No es simplemente la fiscal destituida, la fiscal sacada de la fiscalía. Está en juego la institucionalidad, la justicia y la impunidad. Sobre el juicio político que se desarrolla en su contra en la Asamblea, Salazar indicó que los impulsores de esta fiscalización tienen claros intereses en adueñarse y manipular la justicia. Hemos asistido en por lo menos 50 veces a comparecencias, a rendir cuentas también una vez al año ante el órgano legislativo. ¿Y qué decir del juicio político? Que no es solamente una forma de retaliación por el trabajo que hemos venido desarrollando durante esta administración. Al ser consultada por una eventual carrera política, la fiscal negó todo interés por participar en las próximas elecciones. Lo he reiterado y ahora me ratifico, no voy a ser candidata a la presidencia en el 2025 porque tengo otros planes para mi vida. También se refirió a su vida personal en la entrevista y aseguró que las amenazas en su contra le han costado la libertad tanto a ella como a su familia. He perdido la libertad, vivo prácticamente bajo arresto porque tengo alrededor a muchas personas que se encuentran 24 horas del día a mi alrededor. La dinámica familiar ha cambiado, yo no puedo ir a un lugar público, transitar libremente por las calles. El periodo de Diana Salazar al frente de la Fiscalía terminará en abril del 2025. Esto siempre y cuando el juicio político que el correísmo impulsa no se concrete y no logre su destitución. Informó Álvaro Terán. Y Daniel Salcedo Bonilla rindió su versión libre y voluntaria por el caso Purga. Durante su intervención ofreció participar como colaborador eficaz con la Fiscalía a fin de revelar información clave de los múltiples entramados de corrupción en los que está involucrado a cambio de protección para su familia. ¿Qué aportes podría brindar Salcedo a la justicia? A continuación se lo contamos. Al parecer a Daniel Salcedo se le acabaron las lágrimas y las excusas. Es por ello que en la versión libre y voluntaria que rindió por el caso Purga, ofreció a Fiscalía un acuerdo de cooperación eficaz, que revelará todo, dice Salcedo, siempre y cuando existe el compromiso de la justicia ecuatoriana por protegerlo a él y a su familia. Quiero empezar mi relato diciendo que estos casos son de conmoción social y temo por mi vida, y estoy dispuesto a colaborar con la Fiscalía General del Estado, por lo que solicito el ingreso al sistema de protección a víctimas y testigos. Durante su intervención, Daniel Salcedo reconfirmó lo obvio.
La Corte de Justicia del Guayas había sido permeada en su totalidad por la red de corrupción liderada por el ex legislador social cristiano Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte de esa provincia Fabiola Gallardo y la comunicadora Mayra Salazar. La justicia, a la carta que se ofrecía en la Corte del Guayas, tenía como operadora principal a Fabiola Gallardo, a quien Salcedo dijo haber pagado $150,000 por encaminar favorablemente sus procesos legales. Mayra me presentó a Fabiola y me comentó que podría ayudarme revisando mi caso, por lo cual me preguntó cuánto estaría dispuesto a pagar por la ayuda. Yo le contesté el valor de $150,000. Esto es $50,000 para cada juez y $50,000 para Fabiola. En otros casos, indicó Salcedo, los montos destinados para la suspensión y reprogramación de audiencias oscilaban entre los $2,000 y los $50,000. A lo largo del tiempo, nos dimos cuenta que efectivamente, Mayra y Fabiola eran las flechas para poder manejar a los jueces y poder conseguir sentencias y diferimientos. Al concluir el interrogatorio, Salcedo dijo no conocer a Pablo Muentes, Mónica Alvarado, Fausto Alarcón, todos ellos procesados en el caso Purga. Informó Álvaro Terán. Mientras tanto, la Corte Constitucional emitió un dictamen no favorable al estado de excepción decretado por el presidente de la República, Daniel Noboa, en las provincias de Santa Elena, El Oro, Los Ríos, Manabí, por un periodo de 60 días. ¿Por qué los magistrados tomaron esta decisión? Vamos a contarles. Por segunda ocasión consecutiva, la Corte Constitucional echó abajo los decretos de excepción dispuestos por el presidente de la República, Daniel Noboa. Es así que el decreto ejecutivo 250, el cual establecía un régimen especial en las provincias de Manabí, El Oro, Santa Elena, Los Ríos y Guayas, por la causal de conflicto armado interno, fue declarado inconstitucional. De acuerdo al artículo 120 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se cumplen los requisitos formales, pero lo que ha dicho la Corte Constitucional es que no se cumplen los requisitos materiales señalados en el artículo 121. El presidente no justifica por qué la temporalidad, por qué la espacialidad de las 5 provincias, no argumenta adecuadamente los hechos de por qué se configuraría un conflicto armado interno, y esto la Corte sí le llama bastante la atención. El informe emitido por la Corte también menciona que el estado de excepción no puede convertirse en un escenario permanente para el país. Entonces es que yo estoy argumentando el mismo hecho que se va repitiendo indefinidamente, ya no estoy cumpliendo con el estándar de la Corte Constitucional respecto a la excepcionalidad. Los magistrados no solo que declararon la inconstitucionalidad de este decreto, sino que extendieron un llamado de atención para el presidente de la República. Entonces la Corte le dijo, no se puede extender más allá los estados de excepción, más allá de una renovación. Analistas aseguran que esta renovación sistemática de los estados de excepción buscaría sacar provecho de ciertas restricciones constitucionales, como por ejemplo la inviolabilidad de domicilio. Si es que no hay un decreto de un estado de excepción, si no hay un estado de excepción establecido, justamente se tienen que seguir los pasos ordinarios, es decir, que un juez autorice la inclusión a una vivienda, a una casa. Estos procesos judiciales, indican, podrían tardar semanas e incluso meses. Por ello, se estaría tratando de aprovechar al máximo la excepcionalidad para realizar operativos antidelictivos. Informó Álvaro Terán. La Cancillería ecuatoriana informó a los compatriotas residentes en México que la embajada en el Distrito Federal y el consulado en Monterrey funcionarán con normalidad hasta el miércoles 15 de mayo de 2024. Al día siguiente cerrará sus puertas indefinidamente. Debido a ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que desde el 16 de mayo la atención para trámites consulares y cualquiera que requiera la comunidad ecuatoriana en México se brindará en las oficinas de Ciudad de Guatemala, Phoenix y Houston en los Estados Unidos. Tiempo de contarles que la desclasificación de información luego de varios años, sobre todo por el asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio en manos de disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, para Ricardo Rivas, familiar de una de las víctimas, abre, dice, la posibilidad de nuevas investigaciones. Miremos. La entrega desde el Gobierno Nacional de actas desclasificadas del secuestro y asesinato del equipo periodístico del Comercio, integrado por Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, es el resultado de la lucha de años
para que exista sentencia de la Corte Constitucional. Yo específicamente lo siento como una victoria ante un Estado que te negó constantemente el acceso a la información y que a través de la Corte hemos podido obtener parte de esta información que puede ser relevante o no, porque no la sabemos todavía. Esta sentencia es fundamental. ¿Por qué razón? Porque ahí en la sentencia indica que cuando hay graves presunciones en la vulneración de derechos humanos, no puede existir documento reservado o secreto que impida llegar a la verdad y obtener justicia. Y esto crea un gran precedente. Ricardo Rivas reveló que se trata de 39 fojas y un CD con los audios de sesiones mantenidas durante el proceso. Tampoco es que vamos en esas actas a encontrar, por ejemplo, tal autoridad dijo que no se lo saque con vida. O sea, no va a ser así. Pero sí te puede encauzar, por ejemplo, o redireccionar qué áreas del Estado pueden tener información que realmente contribuya, cuál es la posición, cuál fue los comentarios o órdenes también que puede haberse dado, o recomendaciones o determinaciones que tomaron en ese momento. Hasta el martes tiene plazo la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado para informar a la Corte sobre la información recibida, obligatoriedad, que no la tienen los familiares de las víctimas, quienes también lo harán. Esto se va a entregar a la Fiscalía de nuestro país, a la Fiscalía de Colombia y a la CIDH, que es a nivel internacional, porque la CIDH tiene creado un mecanismo que hizo el seguimiento y envió un informe, y ahora tiene que hacer justamente el seguimiento de estas recomendaciones y todo lo que se genera a través de este caso. Entonces, para que esté al tanto de lo que se ha realizado en nuestro país. Ellos perdieron la vida en el 2018 en manos de disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, cuando efectuaban una cobertura periodística, informó Héctor Romero. En un caso paralelo, los familiares de la pareja asesinada en la frontera con Colombia por el grupo delictivo Oliver Sinisterra buscan la desclasificación de los documentos. La pareja fue asesinada el mismo mes que los periodistas de Diario El Comercio. Katy Velasco y Oscar Villasís fueron asesinados a sangre fría el pasado 18 de abril de 2018 por el grupo guerrillero Oliver Sinisterra en la frontera con Colombia y Ecuador. La misma banda que secuestró y mató al grupo de periodistas de Diario El Comercio en ese mismo mes de abril. Han pasado 6 años de esta tragedia. La defensa de los familiares de Katy y Oscar continúan buscando justicia. Durante estos 6 años hemos solicitado insistentemente con la desclasificación de la información. Con el antecedente de la disposición de la Corte Constitucional de Justicia de desclasificar los documentos sobre los periodistas de Diario El Comercio, los familiares de la pareja también exigen igualdad de condiciones. Es algo injusto para nosotros, lo vemos así de esta manera, ya que los periodistas iban a entregarle la desclasificación y a nuestros familiares no. En precisamente existe una conexividad de hechos, es decir, el mismo lugar, el mismo sitio, todo lo que se ha acontecido. Y debería haber también una igualdad de derechos. Según el abogado, los pedidos al Estado ecuatoriano se han hecho en el marco de la normativa legal. Tomando en consideración que la CIDH ya también corrió traslado al Estado ecuatoriano a que en el lapso de 5 meses se entregue toda la información. Ha fenecido. Nuevamente, el 19 de abril, la CIDH establece de que se le requiere nuevamente al Estado ecuatoriano para que se reúnan con las familias de Katy Velasco y Oscar Villasís y se proporcione todas las actas y la información a favor de los familiares. La intención de conseguir la desclasificación, según el abogado, es iniciar investigaciones para esclarecer el caso de la pareja, ayudar a sus familiares, pero sobre todo a los hijos que quedaron en orfandad. Y el hecho es que, si en caso de probarse de que hubo la omisión por parte del Estado ecuatoriano y si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que hubo vulneración de derechos, en esta circunstancia el Estado deberá reparar a las víctimas
Y en esta circunstancia, lo mejor, lo que nosotros queremos como familia y como defensa técnica es que exista el esclarecimiento de los hechos. Informó Mía Sabeli Carrera. Muy bien, estamos de vuelta tras el escándalo suscitado por la edificación de un complejo inmobiliario. Esto en las inmediaciones de una zona protegida de Estirillos, allá en Olón. La empresa constructora Vinacin, presidida por la primera dama, anunció la suspensión definitiva de esta obra. ¿El por qué? Le contamos. El proyecto de infraestructura urbana Eco Olón 1 llegó a su fin una vez que sus directivos decidieron suspender indefinidamente la obra. En un comunicado señalaron que no permitirán que se use a la empresa con el objetivo de caotizar al sector y como bandera de intereses políticos. Y es que durante la semana pasada, la constructora Vinacin S.A., presidida por la primera dama Lavinia Balbonesi, estuvo en el ojo del huracán tras ser señalada por el cometimiento de supuestas irregularidades para la obtención de un permiso ambiental en el Esterillo de Olón y así edificar este complejo inmobiliario. La empresa se deslindó de este tipo de acusaciones e indicó que su objetivo era la creación de 2.783 plazas de empleo y la generación de inversión en Santa Elena. El desistimiento de Vinacin se produjo el mismo día en que la comuna de Olón advirtió que no permitirá el avance de la obra hasta que se realice la socialización del proyecto. La constructora informó que realizará el cerramiento del terreno y se alejará de este proyecto manipulado por ciertos sectores políticos. Informó Álvaro Terán. Y en otro tema, debido a los prolongados cortes de luz que enfrentó Ecuador durante el mes de abril, el gobierno nacional decidió hacerse cargo del 50% del costo de las planillas eléctricas. El ministro de Energía, Roberto Luque, informó que a partir del 29 de mayo se reflejarán los valores definitivos, incluido el descuento. Ahora bien, ¿qué tan acertada puede resultar dicha iniciativa? Aquí le contamos. Los apagones que sufrió Ecuador serán compensados por el gobierno nacional. Esto luego de que el presidente de la República emitiese un decreto con el cual se ordena al Ministerio de Energía asumir el 50% de las planillas eléctricas de los sectores residenciales correspondiente al mes de abril. Los valores definitivos de la facturación se verán reflejados en las planillas a partir del 29 de mayo y según informó el ministro, la compensación no se aplicará a los servicios de recolección de basura, alumbrado público y la tasa de bomberos. Economistas y expertos energéticos coinciden en que el desembolso de $40 millones por compensaciones no obedece a una decisión técnica, sino más bien política. Es una manera de disculpa política de cierta manera, el pueblo para decir, miren, estoy intentando compensar o revertir esta falta que hubo. Los más complicados en este tema de los apagones han sido los comerciantes y los industriales. Ni tampoco se podría compensar, porque si calcularíamos todo el daño económico que ocasionó el parar el país durante esas horas, en realidad la afectación es mucho mayor. Además, insisten en que este subsidio energético podría invertirse de mejor manera en proyectos de generación eléctrica para hacer frente a futuras crisis. Porque el gobierno terminó subsidiando indirectamente o de cierta manera nuevamente los apagones asumiendo esa tarifa eléctrica. Expertos también hacen un llamado al gobierno para poner en marcha los proyectos de inversión energética una vez que ya se cuenta con la ley No Más Apagones. Tener un plan de inversiones en el que participe obviamente el sector privado en estas inversiones para que se pueda en mediano plazo, no en corto, en mediano plazo, recuperar el parque generador que ya lo hemos perdido. Informó Álvaro Terán. En los próximos 5 días, el presidente de la República deberá enviar al Legislativo los proyectos de ley relacionados con los temas aprobados en la consulta popular. Por su parte, la Asamblea contará con 60 días, en cambio, para dar el tratamiento a esta normativa. Veamos. Este 9 de mayo, los resultados de la consulta popular y referéndum fueron publicados en el registro oficial, con lo que empezó a correr los plazos para que las reformas necesarias para aplicar los cambios aprobados en las urnas entren en vigencia. El presidente Daniel Noboa
tendrá 5 días de plazo para remitir a la Asamblea los proyectos de ley de reformas a 6 preguntas, 5 relacionadas con proyectos reformatorios al Código Orgánico Integral Penal y 1 para reformar la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Luego, el Legislativo tendrá un plazo de 60 días para su trámite y aprobación. El titular de la legislatura, Henry Kronfle, anunció días atrás que para el tratamiento de estos proyectos se barajan 3 posibilidades. Hay varias propuestas y tenemos que llegar a un consenso como lo que se hace en un cuerpo colegiado. Se va a distribuir esto en 3 comisiones dependiendo cuál es el proyecto de ley que se tenga que modificar. Esa es una opción. Se va a tratar en una sola comisión. Esa es otra opción. Se va a crear una comisión especializada para efectos de tratar la consulta popular con la presencia multipartidista. Esa es otra opción. La bancada oficialista respaldaría la opción que sea una comisión multipartidista la encargada de esta tarea. Creo que una comisión multipartidista, una comisión ocasional dedicada exclusivamente y 100% al cumplimiento de la consulta le va a dar mucha más agilidad y le va a ser mucho más ejecutivo el trabajo. Los temas que serán tratados son los relacionados, por ejemplo, con el control permanente de armas, municiones y explosivos que deberá realizar las Fuerzas Armadas. Las personas privadas de la libertad deberán cumplir la totalidad de la pena dentro del Centro de Rehabilitación Social cuando se traten de delitos como el financiamiento del terrorismo. Además, la tipificación como delito, la tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son uso privativo de las Fuerzas Armadas o la policía. Asimismo, que el Estado proceda a ser el titular de los bienes de origen ilícito o injustificado. Informó Miguel Ángel Bedoya. Más noticias. El colectivo Yas Unidos y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, demandan a la Corte Constitucional para que se dé cumplimiento a la disposición de suspender la actividad petrolera en el ITT de la Amazonía ecuatoriana. Los ambientalistas ya han solicitado la intervención de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. En agosto se cumple el año de plazo dado para que Petroecuador progresivamente suspenda la actividad petrolera en el bloque 43 del ITT, que comprende los campos de Ispingo, Tambococha y Tiputini, en el Parque Nacional Yasuní, disposición tras la consulta popular del 2023. El colectivo Yas Unidos y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, prefieren adelantarse a la fecha con acciones legales. El día 8 de mayo hemos presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, basados en el artículo 41 de la Convención, un documento, una denuncia, ¿no es cierto?, ante este organismo internacional sobre el incumplimiento ya no del presidente, sino del Estado ecuatoriano de estos mandatos populares. Además, tienen cuestionamientos del decreto ejecutivo 257 sobre la creación de una comisión con entidades estatales para el cumplimiento de la voluntad popular. Este decreto es extemporáneo, que ha sido presentado 9 meses más tarde. Creo que es fundamental también decir que este comité que ha creado el presidente no incluye de ninguna manera a los proponentes de la consulta popular. Henry Llanes, de experto en hidrocarburos, no ve necesaria la conformación de una delegación especial. Y tampoco es necesario que estén incluidos ahí de Yas Unidos o la CONAIE en esta supuesta comisión. No. Es competencia ya de carácter operativo, de gestión del ministro de Energía y Minas y de Petroecuador. O sea, Petroecuador está hecho cargo del ITT, Petroecuador es la que tiene que acatar lo que le disponga el ministro y el ministro lo que le disponga el presidente de la República, ¿no? Fase que no será de la noche a la mañana y podría tomar algunos años. Ahí está lo grave de esta situación que está atravesando, en este caso, la propia empresa Petroecuador, porque dice ella, yo no tengo presupuesto para desmontar esto, ¿no? Frente a la difícil situación económica que atraviesa el país, ha surgido la propuesta que el plazo se extienda, informó Héctor Romero. Durante su gira por Europa, el presidente de la República, Daniel Noboa, mantuvo un encuentro con las comunidades de migrantes ecuatorianos allá en Roma. Ahí compartió los avances de su gobierno en cuanto a servicios consulares y también las posibilidades de inversión con varios países del viejo continente. Miremos. Italia fue la primera parada del presidente de la República durante su gira diplomática por Europa. En Roma mantuvo un encuentro con migrantes ecuatorianos en la iglesia Cristo Redentor. Allí Noboa promocionó los avances de su gobierno en temas de relaciones internacionales.
Tanto el presidente como la canciller aseguraron que en las próximas semanas los trámites consulares podrán realizarse de manera virtual y contarán con un protocolo operativo que garantice su eficiencia. Debemos acercarnos al mundo, debemos atraer inversión extranjera y tener cooperación en seguridad, tener cooperación en operaciones portuarias, asimismo como en energía. En este momento tenemos un problema serio de energía y un problema serio de sequía a nivel de todo el continente. Noboa también aprovechó su visita para participar de un homenaje por el Día de la Madre junto a migrantes ecuatorianos en Roma. En redes sociales se compartieron varios videos donde se observa al presidente cantando canciones de Julio Jaramillo junto a los compatriotas. Informó Álvaro Terán. El presidente Daniel Noboa realizó una breve visita al Estado de la Ciudad del Vaticano este lunes, donde fue recibido por el Papa Francisco en el Palacio Apostólico. Tras una audiencia privada, Noboa se reunió con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, y Monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las relaciones con los estados y las organizaciones internacionales. Durante esas conversaciones se abordaron temas como el empleo juvenil, la seguridad pública y la situación de los migrantes. Además, como gesto de amistad, el Papa obsequió al presidente de la República una obra de bronce, mientras que el primer mandatario regaló al pontífice una reproducción de la Virgen del Cisne. A la cita también acudieron Lavinia Balbonesi y la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld. (7:25 en la mañana), el municipio capitalino, el municipio de la ciudad, está obligado a suspender todos los permisos y trámites de construcción en los predios del Hotel Quito. Así lo dictaminó pues el Tribunal de Garantías Penales, que ratificó las medidas cautelares que fueron dictadas para la protección integral de este bien, que evidentemente es considerada como patrimonio de los quiteños. Veamos. Las medidas cautelares que fueron otorgadas el pasado 8 de marzo sobre el predio del Hotel Quito para que no se realice ningún tipo de construcción en este inmueble fueron ratificadas este 9 de mayo por un Tribunal de Garantías Penales al considerar que esta edificación goza de protección cultural, que no solo implica el hotel sino sus fachadas, aceras, espacios libres, jardines y parqueadero, pese a que el alcalde capitalino, Pavel Muñoz, manifestó que a su criterio estos parqueaderos no tienen estatus de protección. Una vez emitida esta resolución por parte del tribunal, el Cabildo debe acatarla de manera inmediata. Así lo señala Germán Rodas, integrante de la Comisión Anticorrupción. Le dice al municipio que el predio del Hotel Quito, vendido irregularmente a esa empresa china, no puede ser sujeto de cambios, modificaciones o de permitir construcciones en sus áreas. El concejal Emilio Uzcategui señala que para que el Cabildo cumpla con esta sentencia debe existir un procedimiento que lo debe realizar el Instituto de Patrimonio. Para la plena ejecución de esta sentencia es que el INPC, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, elabore una ficha y un baremo específico, en este caso para parqueaderos. Con esa ficha nosotros procederíamos a llenarla y una vez esa ficha aprobada por el INPC quedaría en plena protección ya no solo el predio del Hotel Quito, sino el predio adjunto, que es donde se asienta el parqueadero. La concejal Analía Ledesma celebra la decisión judicial que protege este inmueble. Ha tenido que intervenir la justicia con el tema del Hotel Quito y nosotros vemos con alegría que estas medidas cautelares siguen y que el Hotel Quito sigue siendo un solo predio. La resolución señala que únicamente si el Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura ha desclasificado previamente un bien del inventario de bienes del patrimonio nacional, este podrá ser alterado o destruido total o parcialmente. Mientras que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social investiga el proceso de venta del Hotel Quito, que se realizó en 2016, ya que al parecer esta negociación tendría supuestas irregularidades y se busca que el inmueble sea revertido al Seguro Social, informó Miguel Ángel Bedoya. El Consejo Metropolitano de Quito también aprobó la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y el Plan de Uso y Gestión de Suelo. El principal objetivo es promover el crecimiento de la ciudad en forma vertical y contener el crecimiento hacia las zonas rurales. Que
Que la ciudad crezca hacia arriba y no se extienda a zonas rurales es el principal objetivo de la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Distrito Metropolitano de Quito y el Plan de Uso de Gestión de Suelo, aprobado por el Consejo Metropolitano con 20 votos a favor y una abstención. Dotar de servicios públicos, como por ejemplo electricidad eléctrica, agua potable y alcantarillado en el sector urbano nos cuesta $336. Esos mismos servicios en el sector rural nos cuesta $1,277. Por lo tanto, no habría recursos que alcancen para fomentar un crecimiento hacia los valles. Debemos más bien buscar ese fortalecimiento de crecimiento hacia los sectores urbanos. Estos dos planes son la proyección de la ciudad para los próximos años y motivar este crecimiento vertical de la ciudad, a decir del concejal Adrián Ibarra, presidente de la comisión que tramitó los cambios, también pretende proteger las zonas rurales. Primero porque tenemos que precautelar la protección ecológica tan necesaria hoy por hoy en nuestra capital, además de mantener nuestros suelos de producción para tener soberanía alimentaria. Un poco normar el crecimiento ordenado y limitado en la ruralidad y dar prioridad al desarrollo del centro urbano, a las zonas que se han despoblado en Quito, como la 10 de agosto, la América, el Amazonas. En este marco se han determinado varias zonas de la capital que podrán incrementar el número de pisos de sus edificaciones para su construcción. Bueno, las zonas planificadas son las que están dentro de los polígonos que circundan a las paradas del metro de Quito. Por ejemplo, en las Chiris, donde estaba previsto 32 pisos, hemos hecho el análisis y consideramos que es posible tener hasta 36. En el caso de La Coruña y González Suárez también se ha hecho un ajuste en La Coruña de 12 a 14 pisos, obviamente no en la parte que entra a La Floresta, sino en la parte del barrio La Paz. Y en la González Suárez se ha hecho un de 16 hasta 20 pisos. Lo mismo hemos hecho en la Amazonas, se ha pasado de 18 a 24 pisos entre las Naciones Unidas y Gaspar de Villarroel. Además se busca el desarrollo y protección ecológica de zonas como el Ilaló y Mastodontes. Que haya una contención de las urbanizaciones y privilegiar el desarrollo de la naturaleza y el cuidado de quebradas y laderas. Estamos a favor de crear una zona de protección ecológica en la parte de Mastodontes que nos permita garantizar también la creación de un parque metropolitano en Mastodontes, que creo que es uno de los pulmones verdes que necesita nuestra capital. Gran parte de estos cambios fueron cuestionados por la concejal Analía Ledesma, la única que se abstuvo en su votación. Hablamos que en la ciudad es mucho más barato hacer los servicios, entonces si subimos de 12, de 8 a 30 pisos, yo no he visto que estén haciéndose los trabajos para que se estén los servicios dando a la par, ¿no? Entonces vemos un hipercentro que está súper poblado. Sostiene que más allá de crecer en altura, también se debe garantizar el buen vivir. En Quito informó Adriana Rojas. Todos tienen una madre, ninguna como la mía. El Ministerio de Inclusión Económica y Social ejecuta varios programas y proyectos en beneficio de mujeres en el país. Por su parte, organismos de protección de derechos mantienen que se debe realizar acciones y temas normativos y política pública, sobre todo para reducir la brecha de género. Miremos. ¿Es el Ecuador un país en donde se garantiza el cumplimiento de los derechos de las mujeres? El Ministerio de Inclusión Económica y Social está encargado de ejecutar proyectos y programas en beneficio de las personas de atención prioritaria. Consultamos a la ministra que está al frente de esta cartera de Estado para conocer los proyectos que benefician a las mujeres. En todos los programas del Ministerio de Inclusión Económica y Social tenemos mujeres y específicamente madres. Por otra parte, la abogada Mayra Tirira, coordinadora de asuntos legales de Surcuna, manifiesta que estos programas se enfocan en niños, niñas y adolescentes. Que esta protección no está pensada hacia las cuidadoras, no está pensada directamente hacia las madres, sino es una protección hacia los niños. Según datos del MIES, más del 93% de los créditos de desarrollo humano se otorgaron a madres en condiciones de vulnerabilidad del país, con la finalidad de que tengan independencia financiera y que puedan emprender, y de esta manera reducir la brecha de género. Para la ministra Rovira, son varios proyectos que ya benefician a las mujeres y madres. El bono de desarrollo humano, el bono Mis Mejores Años y la pensión Toda una Vida. Esos son los programas económicos en los que se incluye una mayor cantidad de mujeres madres. Mientras que Tirira asegura que no llegan a todos los espacios. No es que el MIES efectivamente dentro de su política de bonos dé una cobertura para todas las madres y más para las madres en mayores condiciones de vulnerabilidad. Para los colectivos sociales del país existe una necesidad urgente de realizar esfuerzos concretos para acelerar el progreso hacia la equidad de género.
Lo que queremos es que efectivamente sea una protección, que exista política pública adecuada para garantizar los derechos de las madres como mujeres cuidadoras, como mujeres trabajadoras. A criterio de estos organismos de protección de derechos, todavía hay camino por recorrer en temas de violencia, normativa laboral y salud, informó Solange Mateu. 7 de la mañana con 34 minutos. Arriesgar la vida en zonas fronterizas, enfrentar a grupos criminales para proteger a la ciudadanía en medio de la grave crisis de inseguridad y a la par ser madres de familia es la tónica que viven día a día las mujeres militares de la Fuerza de Tarea Conjunta en Esmeraldas. Aquí les presentamos un recorrido con estas madres heroínas. De la fuerza. El personal femenino en los controles hace los registros a las ciudadanas. Estamos listas para integrar los equipos de combate que cumplen las operaciones del ámbito interno. En los buses pasa lo mismo. Le dicen a la gente que van a proceder a revisarlos. Hay quienes se muestran molestos y es una reacción constante. Siempre están cerca de sus compañeros de trabajo por si la situación se dificulta. Hay otras madres que cumplen trabajos en oficinas, actividades administrativas para la mejora continua de las operaciones. Al caer la tarde van a casa a ver a sus pequeños. No es nada fácil su trabajo. Cumplen dos roles muy importantes en la sociedad. Juraron morir por defender a su patria. Y por otro lado, educan a sus hijos. Las madres militares se destacan por su abnegada labor, siendo mujeres valientes, que a través de su tenacidad y cariño construyen cada día una mejor sociedad. La Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas les desea ¡Feliz Día de las Madres! Informó Marilyn Jaramillo. Un intenso movimiento comercial se evidenció, amigos, por el Día de las Madres, esto en distintos sectores de la ciudad de Guayaquil, como en diferentes partes del Ecuador. En Guayaquil, como es tradicional, muchos ciudadanos iban en búsqueda de flores para sus madres. Veamos. Si bien es cierto, no es obligación dar un regalo. Se torna en una muestra de aprecio hacia las madres en su día especial. Es así que varios ciudadanos recorrieron las calles de Guayaquil en busca del obsequio perfecto para la mujer que les dio la vida. Claro, siempre, sí. Este es un día especial que hay que recordar a todas nuestras madres, esposas, todas las que sean madres de nuestra familia, siempre es importante darles un detallito. Al menos 40 comerciantes se ubicaron en la avenida 25 de Julio y Ernesto Albán, al sur de Guayaquil, ofertando novedosos arreglos de todo tipo. De $5 hasta $30, $35 según los arreglitos. Tenemos para todos los bolsillos. El Día de las Madres también mueve mucho el comercio. Sí, gracias a Dios, como todos los años, tenemos la esperanza de que se acabe todo. Sí, cada año tratamos de hacer nuevos detalles, lo que están a la moda, como para que el cliente tenga esa elección. En el centro de la urbe también hubo movimiento comercial, ya sea por los electrodomésticos o por la ropa. La gente expresó lo que significa mamá. Para mi vida personal, ella fue mi inspiración. Mi mamá es maestra, ahora está jubilada y yo seguí los pasos de mi mamá siendo maestra. Otros acudieron al mercado de las flores para enviarle un mensaje a mamá a través de los delicados arreglos. Agradecerle por todo lo que hace por mí día a día, por apoyarme en todo lo que hago. Y los vendedores comentaban que adaptaron su oferta acorde a lo que podía pagar el cliente. El Día de las Madres siempre se vende más, pero en menos cantidad, o sea, se vende de menos precio. Como el Día de San Valentín. El Día de San Valentín te compran menos, pero más caro.
Ahorita quieren más barato, se han vendido más de 15, de 10. Así se vieron algunos puntos de la ciudad en este fin de semana, días dedicados a la reina de la casa. Informó Adriana Peralta.